Wow, esta es la misa con más escoltas de CPI y Fuerzas Armadas aquí en Panamá, ¿verdad? Me imagino que sí. ¿Por qué será, no? Candidatos de la presidencia y autoridades del Tribunal Electoral participaron este sábado en una misa por la paz y la justicia en el marco de las elecciones generales en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Durante la Eucaristía, José Domingo Ulloa envió un mensaje a la población panameña. El proceso electoral debe ser una fiesta cívica, participativa, responsable, que le permita a los ciudadanos ejercer con seriedad el sagrado deber de elegir a sus autoridades, pensando en los más elevados principios y valores de justicia, solidaridad y civismo. Debe ser un compromiso que fortalezca la democracia y refuerce la institucionalidad del país. Qué lástima que haya sido una campaña tan sucia, tan cochina y tan lamentable. Qué lástima. Qué lástima, en serio, de verdad. Qué lástima por eso, porque ahora, después de tanta división que hay en el pueblo panameño, una gran división que existe, muy lamentable, después que logramos unidad para el mes de noviembre, ¿verdad? Con la lucha en contra de la minería, los grandes poderes económicos, porque eso hay que decirlo, lograron lo que estaban esperando: división entre el pueblo panameño. Y aquí hay en estas imágenes que vemos aquí, yo lo veo como pura hipocresía, con el respeto de los que somos creyentes y cristianos. Yo creo que esto es pura hipocresía, porque aquí estamos viendo el momento en la Eucaristía donde los candidatos a la presidencia se están dando la paz, un saludo bien frío ahí entre Mulino y Lombana, un poquito más fraternal entre Rómulo Rux y Mulino ahí saludándose, un poquito. Ahí vamos a ver el momento, ahí tenemos viendo aquí cómo él saluda a Martín Torrijos. Claro, se conocen bien, se llevan y se saludan, todos ellos, entre ellos se conocen, pero bueno, me parece, perdón con la palabra, pero pura hipocresía. Porque sí es evidente que todos comen del mismo plato, no saco a ninguno. Todos comen del mismo plato, sí es más que evidente. Pero también es evidente de que ellos en el fondo, pues es como de la boca para afuera, ¿es cierto? De la boca para afuera, porque ellos tienen sus propios intereses y ellos saben lo que quieren y buscan. Acá el pueblo panameño tiene que poner el ejemplo el 5 de mayo. Mañana demostrémosle al mundo que en paz, aunque seamos diferentes y pensamos diferentes y tengamos corrientes e ideologías distintas y vayamos a votar por candidatos diferentes, que exista la armonía y la paz entre los panameños. Yo me quedo con el mensaje del Monseñor Ulloa y lamento, de verdad, lamento mucho y pido disculpas también si en algún momento me habré, digamos, exacerbado, exaltado mucho, porque soy muy apasionado. Estos temas a mí me apasionan, la política a mí me apasiona, me encanta y obviamente no soy dueño de la verdad. Para nada, nunca me he creído dueño de la verdad. Siempre busco la verdad. Sabemos que Cristo es la verdad, la única verdad. Tenemos que seguir en busca de Cristo. Tenemos que seguir en busca de la unidad en este país para echar para adelante, por encima de nuestras diferencias políticas, ideológicas, religiosas, ¿verdad? O creencias o lo que sea. No había tanta idólatras y Judas en el mismo lugar. ¡Wow! Ahí cada uno con su... Me refiero a los comentarios. El único debate que fue Mulino. Ahí están los memes, la gente está hablando de todo eso. Todos han sido gobiernos. Yo no miento, yo no robo. Tengo plan para la vida digna. La sacaron, buena. Veo a Martín y a Vivian muy altivos. Qué decepción. En cambio a Rómulo, Lombana y hasta Mulino los vi más humildes. Bueno, no lo sé. Cada uno vive, son imágenes, cada uno lo ve, la verdad cada uno lo ve como quiere verlo. Yo lo veo como un momento de reflexión, un momento de solidaridad, hermanarnos entre todos los panameños. Cada uno tiene su compromiso, ¿verdad? Y cada uno también responde
a corrientes políticas, a intereses y a donantes de campaña que son los que están detrás de todo esto. Esto es fundamental. También hay que decirlo, los panameños tenemos una gran responsabilidad mañana. Y esa gran responsabilidad recae en el derecho al sufragio, el derecho del voto de cada uno de los panameños. Yo invito a todos los panameños, de verdad, con todo el corazón, de que mañana salgan a votar en paz, en armonía, en familia, tranquilos y con la satisfacción de que la decisión que vayan a tomar, usted pueda dormir tranquilo, que usted votó por el que usted considera o la que usted considera que va a hacer las cosas bien por Panamá, no por ti, no por mí, por Panamá. Eso es lo más importante. Este 5 de mayo ya falta pocas horas. Todos tenemos una gran oportunidad. Yo en lo personal, primero Dios, voy a levantarme y vamos a ir a votar. Vamos a hacer un live cuando estamos votando hasta donde se pueda grabar, porque también hay normas dentro de los centros educativos en donde uno no puede estar filmando. Se entiende, se respeta la ley, se respeta la justicia, pero vamos a tratar de hacer un live en donde podamos ver de primera mano cómo su servidor predica con el ejemplo. Yo los invito a votar. Yo no voy a votar, yo tengo que ir a votar. Tengo que ir a votar porque tengo un compromiso con la patria. Tengo un compromiso con mi familia. Tengo un compromiso con la comunidad. Principalmente pienso en mis hijos, porque quiero que ellos vean que yo voy a predicar con el ejemplo. Voy a votar a conciencia. Yo tomé mi decisión, lo pensé mucho y ya estoy clarito qué voy a hacer el 5 de mayo. Espero que tú también hagas lo mismo y que tomes una decisión, porque yo lo estoy haciendo pensando en Panamá, no pensando solamente en los intereses para mí. Es incongruente que yo piense en mi beneficio propio y le esté pidiendo a ustedes que voten por Panamá. O sea, yo estoy pensando que todos los panameños vamos a votar mañana, 5 de mayo, pensando en lo mejor para el país. No para un grupo, para un sector, para una corriente, para unas personas o para lo que sea. O sea, para todos. Para todos. Todos somos Panamá. Todos somos Panamá. Así que Dios me los bendiga. Pendientes porque seguimos siempre subiendo contenido de cualquier cosa que pase, porque lo que pasa en el mundo siempre merece una reacción. Y bendiciones para todos. Para ti que me viste en el video y que compartes los videos. Y para ti que también le diste me gusta. Y para los que no, pues también. Para todos. You know.